Bueno, es estar nuevamente juntos delante de la palabra del Señor con Primera de Pedro. Esta es nuestra segunda clase, bienvenido a ella. Espero haya disfrutado la primera clase que tuvimos y vamos a avanzar en esta tarde apenas con 3 versículos. Esta carta tiene una riqueza de tal magnitud que con la ayuda del Señor le vamos a sacar todo el jugo posible. Así que los bendigo y le pedimos ayuda al Señor en esta tarde. Espíritu de Dios, toma control de nuestro entendimiento, toma control de nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra en esta tarde, Señor, y absorberla y poder aplicarla en nuestra vida y guardarla en nuestro corazón. Oramos que nos ayudes y que tu Espíritu Santo traiga luz en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, como decía, esta es la clase 2 y hoy vamos a ver lo que le titulé La herencia del Padre. Y apenas vamos a ver Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Así que promete la carta de Pedro darnos mucha enseñanza y compartir el corazón de Dios con nosotros. Así que vamos a leer el texto que dice de la siguiente forma. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en el tiempo postrero. Amén. Quiero, y quizás durante todo el desarrollo de la carta vayamos viendo algunos destellos, vamos a decir, de cosas que Pedro mismo vivió y que luego, cuando el Señor ascendió y los años pasaron y él escribió esta carta, para que se dé una idea, yo he evitado todo detalle técnico de la carta, el lugar donde se escribió y año, pero ahora le voy a decir algo básico. La carta probablemente se escribió entre el 55 y el 60 después de Cristo. Entonces, esto hace que hayan pasado al menos entre 25 y 30 años de que el Señor ascendió a los cielos. Y este hombre, este apóstol, Pedro, evidentemente que fue transformado, fue cambiado por la palabra, fue renovado por la palabra del Señor y sobre todo la obra del Espíritu Santo en la vida de él. Entonces, a medida que fueron pasando los años, y eso, ¿sabe? Se ve en toda la carta, y en la medida que vaya apareciendo este detalle, se lo voy a ir mencionando, cosas que tienen que ver con enseñanzas que Jesús les dio a ellos, a Pedro y a los demás apóstoles como equipo, cosas que Pedro ahora va a enseñar. Y esto me gusta porque es un principio muy hermoso para que nosotros podamos tener en cuenta. El principio de que enseñamos lo que primero hemos aprendido. En el caso de Pedro, fueron 3 años y quizá 3 años y medio el tiempo en que duró el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y Pedro fue uno de los primeros discípulos que el Señor llamó, de modo de que esto hace que Pedro haya caminado con el Señor por lo menos esos 3 años y algunos meses quizá, 3 años seguro, escuchándole. Se puede imaginar entrando y saliendo con el Señor, durmiendo, levantándose, saliendo, viendo los milagros, viendo las multitudes, viendo las multiplicaciones, viendo las sanidades. Yo quiero que se ponga, que contemple, si puede, todo ese panorama. Y Pedro allí. Claro, los otros apóstoles también, pero nosotros estamos estudiando Primera de Pedro. El impacto que pudo haber producido en este hombre y las cosas que el Espíritu Santo le fue trayendo a la memoria en la medida en que fue pasando el tiempo y este hombre también fue madurando, me refiero a Pedro, cosas que luego él fue enseñando a la gente en su ministerio, hasta que fue, probablemente la tradición dice que fue crucificado cabeza abajo en la ciudad de Roma. Todo lo que él enseñó durante toda esa época fue lo que había aprendido. Es una cuestión básica, ¿verdad?
Pero nosotros vamos a poder en esta clase reconocer algunas de las enseñanzas que Jesús dio en el Nuevo Testamento y que Pedro fue un oidor. Y fíjese, ¿no es cierto?, cómo puede ser. Y esto para ayudarle y animarle a usted y animarme a mí. Pedro es considerado la persona impulsiva, súper emocional, perdón, eh, a veces hasta irracional, iracundo. Sin embargo, ahí estaba al lado de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús iban permeando en su vida hasta que un día en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo viene sobre, no solamente sobre Pedro, viene sobre la iglesia que estaba reunida orando en el aposento alto en Pentecostés. Y viene la iglesia en ese momento, el Espíritu Santo, y la vida de Pedro es transformada completamente. Claro, empieza un proceso y de allí a ciertos años él escribe esta maravillosa carta enseñando lo que había aprendido de Jesús. Así que vamos a tratar de ver versículos 3 al 5. El versículo 3 lo dividí en tres partes. La primera parte dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendición, que nosotros la tomamos como dicen en inglés, for granted, como acostumbrado, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero aquí es el Espíritu Santo. Aún se puede decir Dios te bendiga de una manera irónica, sin querer decir Dios te bendiga, queriendo decir otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Espíritu Santo es el que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos cómo el Espíritu Santo, en los versículos 1 y 2 que estudiamos en la clase anterior, vimos la función de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Espíritu y el Hijo. Y vimos la función santificadora del Espíritu Santo. Aquí es el Espíritu Santo el que trae en boca y en labio de Pedro para que esté en labios de la iglesia una bendición a Dios. Que Dios es bendito y que aparte de ser bendito, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese el detalle que quiero mostrarle. Juan 20 es uno de los tantos pasajes que le puedo mostrar. El versículo 17 dice de la siguiente manera. Dice 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto, recuerda, fue la mañana, el domingo de resurrección, en donde esta mujer ve que Jesús se encuentra con Jesús en la tumba y quiere abrazarlo, y Jesús le dice, no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que Jesús, este es solamente un versículo. Podríamos tomar también Juan 14, en la casa de mi padre y yo uno somos. Continuamente Jesús hizo referencia al Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo está diciendo por los labios de Pedro, es algo que él vio. Él vio que Jesús caminó con Dios, no simplemente como cualquier otro devoto, ¿verdad? Sino que caminó en una relación diferente. Eh, Nos recuerda las escrituras de que cuando el Señor fue bautizado, el cielo se abrió y dijo, y desde el cielo la voz dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego 2 veces más sucedió ese mismo evento y allí en esas otras 2 veces los discípulos lo escucharon, lo contemplaron, se asombraron, ¿sí? Dios diciendo, este es mi Hijo. Proféticamente, David en el Salmo 2, 1000 años antes de Cristo, había hablado acerca de el Hijo, es decir, de Jesucristo, como Hijo de Dios. Puede leer el Salmo 12, se va a dar cuenta que es un salmo real, como se llama, o un salmo mesiánico, ¿verdad? Un salmo que anticipa la venida del Mesías. Entonces, aquí Jesús, en Juan 20, sí, es Jesús el que dice, voy a mi Padre. Y durante todo el ministerio terrenal de Jesús, él hizo mención de su relación con Dios como padre e hijo. Y aquí Pedro recuerda justamente lo que había aprendido, de que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Quizá estos versículos los hemos pasado tan rápido más de una vez como los de la clase anterior, y quizá ni siquiera nos dábamos cuenta de que estaba operando la Trinidad. Bueno, fíjese aquí cómo opera la exaltación del Padre y la relación del Padre con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora otro detalle más aquí. Cuando dice nuestro Señor, ¿saben? Culturalmente, por la cultura bíblica, en el Antiguo Testamento, nadie, ningún judío por lo menos, le llamaba Señor a ninguna otra cosa, ninguna persona. Y si le llamaban Señor a otra persona, podrían tener la sospecha de idolatría. Entonces guardaban y reservaban solamente la palabra Señor, ¿para quién? Para Dios. Así que cuando hablaban de la palabra Señor, Adonai, si usted escuchó esa palabra hebrea, Adonai, esa canción, oh Adonai, entonces eso significa Señor. De modo de que cuando Pedro aquí, que es un judío, que está criado en un hogar judío, que tiene una esposa judía y tiene familia judía, de Betsaida, como hemos visto en la clase anterior, la parte norte del mar de Galilea, eh, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier cosa. Cuando Pedro dice nuestro Señor Jesucristo, está diciendo Señor a Dios, a Jesús, perdón, que era el término solamente reservado para Dios. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Pedro está diciendo Jesús es igual a Dios. Así que esto es maravilloso, ¿verdad? Y es hermoso ver la combinación de la palabra Jesucristo. Jesucristo es una combinación de dos palabras, ¿sí? La palabra Jesús, que es el nombre que el ángel le dijo a María y a José que debían ponerle al niño, que significa salvación, y la palabra Cristo, que no es un nombre, la palabra Cristo es un título. La palabra Cristo es una palabra griega, Christos, que significa el ungido. ¿Sabe cuál es la misma palabra Cristo, pero en el idioma hebreo? Mesías. La palabra Cristo es una palabra griega cuyo equivalente hebreo es la palabra Mesías. Así que aquí está mencionando el nombre de nuestro Señor y el título de nuestro Señor. Jesús como nombre, que es salvación, y Cristo como título, que es ungido o Mesías. Así que cuando dice Jesucristo, está diciendo que Jesús es igual a Dios. ¿Lo había visto de esa manera? Esto es algo muy hermoso, que juntos podamos descubrir estas bellezas en la palabra del Señor y estas perlas. Así que Jesús es el Hijo, ¿verdad? De nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Luego, Mateo 3:17 también dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que voy a vuestro Padre. Perdón, este versículo no debía estar acá. Olvídese de este versículo. Me equivoqué de versículo allí. Bien, vamos a avanzar. Seguimos con la parte B del versículo 3. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese, esperanza nos hizo renacer según su grande misericordia. Una de las cosas que creo que es el libro que todos los creyentes aman y son el libro de los salmos, ¿verdad? Hay un salmo particular que le recomiendo su lectura, quizá como una lectura devocional para mañana en la mañana, usted pueda leer, o cuando quiera, pueda leer el Salmo 136, en donde dice, alabad al Dios de los cielos, porque grande es su misericordia, y alabad al que hizo los cielos y la tierra, porque grande es su misericordia, porque grande es su misericordia. Continuamente se está recordando la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que se distingue el Dios del Antiguo Testamento, o sea, el Dios nuestro, el Dios de Israel, con respecto a todos los dioses que los hombres se fabricaron, es justamente que este es un Dios no solamente justo y santo, sino también un Dios misericordioso, un Dios que tiene compasión de su creación, que somos nosotros. Entonces, Dios tuvo misericordia, ¿sí?
Misericordia es una palabra que significa, es una palabra griega, ¿sí? Que significa Dios vio la miseria del corazón humano. Dios vio nuestra miseria, que estábamos en pecados, muertos en delitos, y nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjense, esta es otra manera que tiene aquí el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces habrá escuchado el apóstol Pedro a nuestro Señor enseñar sobre el nuevo nacimiento? Mire, solamente ellos lo saben. Algún día nosotros también lo vamos a saber. Solamente ellos saben cuántas veces el Pedro escuchó al Señor hablar. Por ejemplo, las palabras que le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que acuérdense que estos versículos de Primera de Pedro que estamos viendo hoy, 3, 4 y 5, tienen que ver con una enseñanza de Pedro, de cosas que él había aprendido viendo y escuchando a Jesús. Y qué cosa hermosa que nosotros podamos, mire, nosotros no tenemos que andar inventando ninguna cosa rara para enseñar la palabra, simplemente como ha dicho un teólogo, Karl Barth, que ya está con el Señor hace algunos años, él decía que predicar, ¿sí?, es repetir. Y si él se refería a repetir la palabra de Dios, repetir lo que Dios ya había dicho en las Escrituras, ¿verdad? Así que Pedro lo que hizo es eso, lo que aprendió a los pies del Señor, yendo, entrando, saliendo, ahora lo está enseñando. Y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto lo que es, esta es la gran enseñanza que nosotros vemos en las Escrituras del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un milagro que no tiene que ver con ninguna manipulación humana. Nosotros, y creo que está bien que lo hagamos cuando predicamos, sobre todo evangelísticamente, damos lugar al altar a que personas vengan al Señor. Algunas necesitan reconciliación con el Señor, gloria a Dios por eso. Algunas necesitan un toque del Señor para animarse, gloria a Dios por eso, pero algunas personas necesitan salvación. Todavía no conocen al Señor, han oído del Señor, pero no lo conocen. Entonces, el momento del nuevo nacimiento, Jesús lo ilustra de una manera muy impresionante en Juan 3, porque dice que las personas que son nacidas del Espíritu de Dios son como el viento, que el viento sopla, que no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, que así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Significa de que nosotros no podemos manipular el nuevo nacimiento. Nosotros podemos recibir al Señor y podemos tener la fecha en la que recibimos al Señor. Y muchas personas les ha pasado que en ese mismo momento su vida se transforma completamente. Claro, y comienzan el proceso de santificación, que eso nos lleva toda la vida, ¿verdad? Pero comienzan, se dan cuenta que sus escamas de sus ojos caen y ven la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que hay personas que el nuevo nacimiento sucede inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Hay otras personas que han recibido a Cristo y pasan a veces días, semanas, meses, y algunas pasan años y todavía no nacen de nuevo. En esta clase no es el tema dedicarnos a hablar acerca de qué pasa con las personas, ¿verdad? ¿Por qué no nacen de nuevo? Baste decir de que las personas que no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Por eso, la persona no simplemente tiene que buscar aceptar al Señor, y el predicador o el maestro en la iglesia no simplemente debe incentivar a recibir a Jesús, sino también al discipulado, a que la persona siga firme, aprendiendo la palabra, creyendo la palabra y congregándose y buscando en oración para tener ese encuentro con el Señor que va a transformar su vida. El levantar la mano y recibir al Señor no salva a nadie. Qué duro, qué duro. Hermano Rizzo, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo de que levantar la mano y simplemente decir las palabras no trae salvación a menos que se produzca el milagro del nuevo nacimiento que viene de acuerdo a su gran misericordia y que viene por medio de la fe, como vamos a ver en un momento. Así que esto es algo que Nicodemo quedó, wow, uy, yo no sabía esto. Jesús le dice, Nicodemo, ¿vos sos un maestro en Israel? Sí, yo soy un fariseo. ¿Y vos no sabés esto? Como diciéndole esto de lo más básico, esto lo que es la verdadera vida del creyente, no lo sabes. Bien, seguimos con el versículo 3.
la tercera parte, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese que el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra vez, aquí hay dos factores teológicos muy importantes, la palabra resurrección y la palabra Jesucristo, nuevamente. La palabra Jesucristo la vimos en el versículo anterior, ¿verdad? Nombre propio y título. Jesús, nombre propio, Cristo, título. Ahora, la palabra resurrección, esto que fue para la iglesia griega, por ejemplo, cuando Pablo está predicando en Atenas, primera de Corintios, no, perdón, Hechos capítulo 17, Hechos 17, está predicando en Atenas, están todos los fariseos, no los fariseos, perdón, los griegos, y él les habla de la resurrección de Jesucristo. Entonces lo toman como por loco, porque las personas no pueden aceptar el hecho de que alguien pueda resucitar de la muerte. Pero ¿sabe qué? Fíjese, nuevamente, Pedro afirma que el nuevo nacimiento, la movilidad que nos lleva perdón, la posibilidad de nacer de nuevo tiene que ver con que Cristo no quedó muerto en la tumba, sino que Cristo resucitó. Ahora, claro, esto nosotros también lo sabemos, pero Pedro lo vio de primera mano. Y miremos Lucas 24:12, mírelo conmigo. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, cuando Pedro habla acerca de la resurrección, no está hablando simplemente algo que tiene que creer porque se lo contaron. Gloria a Dios por eso, porque nosotros lo creemos por fe, ¿verdad? A nosotros los apóstoles nos están contando que Jesucristo murió y resucitó. Pero ¿qué más? Y bueno, el poder de la resurrección, ¿sí? ¿Cuál prueba tenés vos? Porque Pedro lo vio, pero ni vos ni yo vimos. Sí, muchos de nosotros estuvimos en un sepulcro que se cree que fue el sepulcro donde estuvo el Señor Jesús, allí en Jerusalén, y evidentemente está vacío, pero ni sabemos si fue 100% ese sepulcro. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor resucitó? ¿Porque creemos ciegamente una palabra, pero sin haber visto? Esto puede ser un argumento con el cual la gente se burla de nosotros. No, no solamente porque creemos lo que la Escritura dice y lo que Pedro nos dice, sino también por el versículo anterior, porque nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, ahora la experiencia del Cristo resucitado no es simplemente una información que a mí me llega porque la escucho o porque la leo, sino que el Espíritu Santo produce el poder de la resurrección de Cristo dentro mío. Y ahí se pone lindo el asunto. ¿Se da cuenta? Entonces ahora es el Espíritu Santo dándome nuevo nacimiento a mí por el poder de la resurrección de Cristo, y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos renueva mi espíritu, renueva mi vida y me hace renacer para una esperanza viva. Entonces, ya no simplemente creo porque lo leo y porque Pedro me lo va a decir en su primera carta. Lo creo porque en mi vida algo ha pasado. Porque mi vida ha sido transformada por el amor de Dios. Entonces, he pasado por el proceso del nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento no es una escuela de 5 años. El nuevo nacimiento, no es un proceso, corrijo la palabra, no es un proceso. El nuevo nacimiento es un suceso, es algo que sucede en un momento puntual de nuestra relación con Dios. Puede ser en el primer minuto de ser creyente o al tiempo. Dios lo sabe, ¿sí? Lo fundamental es que suceda, ¿sí? Entonces, no es un proceso. La santificación comienza a ser un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que tenemos la prueba viva de que Jesucristo está vivo. ¿A dónde? Dentro nuestro. ¿Por qué?
porque Él nos ha dado vida a nosotros. Ya no somos los angustiados, ni los derrotados, ni los vencidos que éramos antes de conocer al Señor. Así que Jesucristo vive, resucitó. ¿Y cómo sabe? Y yo estoy lleno de Jesucristo. Mira mi vida, no pudiera haber llegado hasta aquí si Él no hubiera resucitado. No hubiera transformado millones de vidas si no hubiese sido un poder más fuerte que el poder de la voluntad, ¿verdad? Pedro usa como garantía de haber sido renacidos el hecho innegable de la resurrección de Jesús, de la cual, fue testigo de primera mano. Lo vio, la tumba estaba vacía. Nosotros supimos que él estaba ahí y ahora ya no está. Y después se aparece en medio de ellos muchas veces. Y aún en una ocasión hasta 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Primera de Corintios 15 nos hablará mucho de esto. Bien. Entonces, mire la riqueza. Vamos a avanzar. Espero todo esto les sirva como para despertar su apetito. Versículos 1 de Pedro 1:4 dice, nos hizo renacer y resucitar y todo lo demás para una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. ¡Wow! Esto sí que es rico. Reservada en los cielos para vosotros. Una herencia reservada en los cielos para nosotros, para usted y para mí. Nos hizo renacer, es decir, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Por eso este Dios es bendito, que tuvo misericordia con nosotros y nos cambió la vida de adentro hacia afuera para prepararnos para ser capaces de recibir esta herencia. Esta herencia no la puede recibir alguien que no nace de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de su espíritu tampoco la anhela. Porque una persona que no nace de nuevo es terrenal. Lo que quiere son cosas terrenales. Y claro, para muchas de estas personas, si uno le pregunta si va al cielo, la persona va a decir, sí, yo soy una persona, voy al cielo. Pero sabemos que los cristianos no hablamos en esos términos. Los cristianos decimos, sí, voy al cielo, pero no porque yo sea una buena persona, sino porque los méritos de mi Señor Jesucristo en la cruz son suficientes para el perdón de mi pecado. Yo me arrepentí, recibí perdón de pecado, yo me arrepentí de mis pecados, recibí su perdón, abracé su santidad y ahora estoy seguro de a dónde voy cuando parta de esta vida. Ya no soy el que era. ¿Verdad? Así trabaja este asunto. Entonces, hay tres palabras muy hermosas que utiliza aquí. Una herencia que es incorruptible, una herencia que no se va a descomponer, hermano, incontaminada, que no se ensucia e imperecedera. Significa que va a ser para toda la eternidad y está reservada para nosotros en los cielos. Como Juan 14:2, nuevamente Pedro había oído a Jesús enseñar que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Uf, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Pedro sabe muy bien que la despedida de Jesús no fue un adiós hasta arrivederci, hasta nunca más, sino hasta muy pronto, mi Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo le enseña a la iglesia a clamar, Maranata, ven, Señor Jesús. Y el reencuentro de la iglesia, Pedro en este caso, y ahora nosotros, con su Señor, será en un evento quizá el más glorioso que pueda contemplar el universo, la reunión de la iglesia con su amado, con su Señor y con su Salvador, Dios por sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús aquí les dice a los discípulos, yo voy y les voy a preparar un lugar. Fíjese, ¿tendría Pedro esto en la mente cuando Pedro escribió? Yo me acuerdo que Jesús nos dijo cuando estábamos reunidos ahí. Qué palabra, gracias Señor. Entonces, escribe en la carta que esa herencia en los cielos es incorruptible. Es decir, que no va a cambiar de naturaleza. Es incontaminada, es decir, que no se va a ensuciar, que nosotros pecadores, yendo al cielo, no la vamos a ensuciar, sino que cuando vayamos al cielo con Él, estaremos completamente libres de todo pecado que nos asedia. Y ya habremos corrido la carrera de la fe con paciencia y habremos llegado, ¿verdad?, a recibir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
la herencia entre los santos. Así que es imperecedera. ¿Qué significa? Que va a ser para siempre, para siempre, para siempre. ¡Wow! Cuánta riqueza y cuánta belleza tenemos aquí delante. Así que fíjese otra cosita más, le quiero mostrar en el versículo 5 antes de terminar. Dice, estamos media hora hablando de apenas de 3 versículos, hermanos. Dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que son guardados por el poder de Dios. Fíjese, otro montón de palabras teológicas aquí, el hecho de que Dios nos guarda. Primera de Juan, capítulo 5, dice que Dios nos guarda. Escuche y guarde usted y yo debemos guardar esta palabra. Y que el maligno no nos toca. Ay, ay, hermosa palabra. Que el maligno no nos toca. Entonces, somos guardados. ¿De qué manera es guardada la iglesia? Por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, desde el momento en que nosotros hemos creído y hecho a Dios el Señor de nuestra vida, ¿sabe qué? Podemos orar como oraba David y otros salmistas. Tú eres mi torre, tú eres mi castillo, mi escondedero, mi refugio, mi torre fuerte. Toda en una, como se dice, imaginería de guerra, ¿verdad? De fortaleza, de fuertes, de lugar seguro. Porque esa es la manera, o a veces se le utiliza a Dios como una roca. Esa es la manera en la que los salmistas ven la seguridad con Dios. Están tan seguros con el Señor que en ejércitos enemigos no podrán derrotarlos y no importa cuán numerosos sean esos ejércitos cuando confiamos en el poder de Dios. Cuando confiamos en el poder de Dios y el poder de Dios se transforma. No le pongamos atención a ese teléfono. Cuando el poder de Dios se transforma en el alimento que nos sostiene. Entonces dice que por el poder de Dios se obtiene mediante la fe. Fíjese, esto no es una gimnasia, esto no es un ejercicio, es ejercer la fe. Yo creo que mis pecados son perdonados. Recuerde que todo esto tiene conexión con los versículos anteriores, hermanos, ¿verdad? Entonces, con los versículos que venimos estudiando. Entonces, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese lo que dice Lucas 22:32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es el texto en donde Pedro le dice al Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero tranquilo, porque yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez que vos pases esa prueba, vas a tener una autoridad para poder bendecir a la iglesia y para poder fortalecer a la iglesia y darle a la iglesia algo que no va a ser simplemente una teoría, sino que vas a saber el poder de Dios, el poder de fortalecerte en medio de la zaranda, en medio de la prueba. Entonces, fíjense cómo vamos a ver este versículo 5 para terminar nuestra clase, la correlación en la memoria de Pedro aquí, aparentemente. Dice, versículo 1:5, primera de Pedro 1:5, leemos que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Lucas 22:32 que dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Vamos a ver la relación de esto de primera de Pedro 1:5 con Lucas 22:32, porque esto es directamente algo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Puede imaginarse el enorme privilegio que Pedro tuvo? El hecho de decir, no, eso me lo dijo Jesús, me estaba mirando a mí, Jesús me señalaba a mí y me lo decía. Entonces Jesús le dice a Pedro, en primera de Pedro 1:5, Pedro escribe, sois, que nos escribe a nosotros, ustedes son guardados por el poder de Dios. Dígame si esto no tiene que ver algo como el que Jesús he rogado por ti. Es decir, Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti. Pedro dice, ustedes son guardados por el poder de Dios.
¿Sabe? Es como que Pedro aquí en Primera de Pedro 1:5 nos está diciendo, con otras palabras, lo mismo que Jesús le dijo a él. Yo he rogado por ti. Ahora en Primera de Pedro es como que él nos dijera, Jesús está orando, intercediendo por nosotros. ¿Se da cuenta? Jesús le dice, yo he rogado por ti. El libro de Hebreos nos dice que Jesús es el sumo sacerdote que está continuamente intercediendo por nosotros delante de Dios. Muchas veces me he preguntado, ¿y cómo será que Jesús intercede? Una de las cosas que yo le puedo decir que es lo que es una intercesión continua en el cielo por la iglesia, ¿sabe qué es? La sangre. Yo no sé de qué manera Jesús está intercediendo si lo tenemos que entender tan humanamente como cuando usted y yo intercedemos por alguien. Padre, bendícelo, guárdalo, sánalo, tráelo, llévalo, ¿verdad? Oramos así. No sé si, no quiero decir cosas que no tengo referencias bíblicas para imaginarlo, pero una cosa sí, es el poder de la sangre de Cristo que continuamente es un testigo entre el hombre pecador y el Dios santo. ¿Por qué Dios no consume este mundo de una vez? Porque Dios lo ve a través de la lente de la sangre de Jesús. Y esa sangre, mis amados hermanos, que habla mejor que la sangre de Abel, es una intercesión continua delante de Dios, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Una intercesión continua en favor del hombre, ¿verdad? Entonces, somos guardados por el poder de Dios, dice Pedro. ¿Y cómo aprendiste eso? Y el Señor una vez me dijo, yo he rogado por ti. Así que, así como me lo dijo a mí, también te lo dice a vos, iglesia. Son guardados por el poder de Dios. Luego, Primera de Pedro 1:5 dice, sos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y fíjese, mediante la fe. ¿Qué dice? ¿Qué oró? Lucas 22:32. Jesús le dijo, he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Se da cuenta otra vez la relación que hay entre lo que Pedro aprendió con Jesús y ahora lo que Pedro está enseñando a la iglesia? ¿Cómo debe ser esto un imperativo para todos los creyentes y especialmente para nosotros, pastores y líderes, que seamos capaces de poder enseñar lo que hemos aprendido, ¿verdad? No lo que hemos simplemente oído, lo que hemos leído o copiado de algún lado, sino aquello que Dios nos está enseñando a nosotros también, y que Dios nos guarde de transformarnos en charlatanes de la palabra, porque la Biblia habla muy severamente en contra de los fanfarrones, pero también en contra de los charlatanes. No queremos terminar en charlatanerías, sino en tener la palabra para los demás, ¿verdad? Que nos ha transformado y nos está transformando a nosotros. Entonces, yo oré para que tu fe no falte. Y Pedro está escribiendo la primera carta y se acordó de esto y dijo, Jesús oró para que mi fe no falte. Entonces, claro, eso no es solamente para mí, eso es para toda la iglesia. Y luego, por último, dice que seas guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Y fíjese la relación aquí que le encuentro, y tú confirma una vez vuelto, es decir, tu fe no falte, y cuando seas zarandeado, acordate, yo oré por ti, tú vas a levantarte de esa prueba, ve y confirma a tus hermanos, es decir, esa prueba no te va a matar, Pedro. Satanás pidió permiso para que seas zarandeado, y te va a zarandear. Y sabe, iglesia, Satanás puede zarandearnos una y otra vez cuando tiene el permiso del Señor. Sin embargo, déjeme decirle que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que el Señor ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte y que una vez que pasemos esa prueba, vamos a salir de esa prueba con una conciencia más clara de nuestra salvación, para alcanzar salvación, para tener más clara la salvación delante de nuestros ojos y poder así compartir la vida que Dios ha implantado en nosotros por el Espíritu Santo. Oh, Padre, yo bendigo esta clase, Señor, en esta tarde, en este día, en esta mañana, en el momento en que estas personas, mis hermanos y hermanas, escuchen y la vean. Para que estas verdades, Señor, no simplemente sean cosas que el hermano Rizo dicen, Señor, sino que tengan el poder de capturar, Señor,
nuestro espíritu y nuestro ser para poder darnos luz, Señor, y vivir a la altura de lo que tú nos estás enseñando. Oro, Señor, y llamo a aquellos que no han renacido todavía por la palabra viva, para una esperanza viva, Señor, que no han renacido, que no han nacido de nuevo. Y le llamo, Señor, que pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que sopla por donde quiere, como el viento, Señor, traiga esa renovación y que mis hermanos y hermanas podamos experimentar, Señor, el nuevo nacimiento, no simplemente el llenar una tarjetita de membresía, sino, Señor, el haber experimentado, Señor, la vida y el poder de Dios en la vida de Jesucristo y la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Una vida transformada en el poder de Dios por medio de la fe. En el nombre de Jesús, gracias por esta clase. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a mis hermanas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias nuevamente. Que el Señor los bendiga. Los espero en la clase número 3 con la ayuda del Señor y con el corazón hambriento por la palabra. Dios te bendiga. Chao.